La teoría de Kaluza y Klein es una teoría de la física que trata de unificar la fuerza electromagnética con la fuerza gravitacional mediante los postulados de la teoría de la relatividad que propuso el científico alemán Albert Einstein. La teoría de Kaluza y Klein trata de hacer esta unificación con las dos fuerzas, también con un concepto de las dimensiones de la relatividad. Específicamente lo trata de hacer con 5 dimensiones. La teoría de Kaluza y Klein fue una de las primeras teorías en unificar las fuerzas fundamentales de la naturaleza en la ciencia. Para comprender qué son las fuerzas fundamentales de la naturaleza o el universo, se necesita saber que en el universo existen millones de partículas y átomos, los cuales tienen una fuerza en específico. Las fuerzas fundamentales de la naturaleza son 4, como son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. Existe ya una teoría científica que unifica 3 fuerzas en un solo concepto, como es el modelo estándar de la física de partículas, que unifica la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética, pero no unifica a la fuerza gravitacional. La teoría de Kaluza y Klein fue una de las primeras teorías científicas en unificar la fuerza gravitacional con cualquiera de las otras 3 teorías que ya estaban por unificarse. Gracias a la investigación científica de la teoría de Kaluza y Klein, han aparecido nuevas teorías importantes en la física cuántica y la física teórica, como son la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas y la teoría M. La teoría de Kaluza y Klein no solo explica la unificación de la fuerza electromagnética con la gravitacional, sino también explica cómo el universo tiene más de 3 dimensiones. Y es que los científicos hace siglos pasados pensaron y analizaban que en el universo existen dimensiones. Actualmente y científicamente se han comprobado que existen 3 dimensiones, conocidas geométricamente como altura, ancho y profundidad. Las investigaciones científicas y tecnológicas han avanzado, lo cual ha deducido que en el universo existen más de 3 dimensiones. La teoría de Kaluza y Klein sostenían que en el universo no existen 3 dimensiones, sino existen más de 3, específicamente 5 dimensiones. Esta teoría fue primordial para que vinieran otras teorías y se basaran en el conocimiento científico. Pero ¿por qué se llama teoría de Kaluza y Klein? Fue desarrollada por 2 científicos, Theodor Kaluza y el científico Klein. Estos 2 científicos fueron los que propusieron esta gran teoría, que en el siglo XX se la conoció como una de las grandes opcionadas para ser la teoría del todo. La teoría de Kaluza y Klein dio un paso muy importante para el avance científico en la física, ya que propuso que el universo no solo estaba formado por 3 dimensiones, sino por más dimensiones. También proponía que sí podía existir la unificación con la fuerza gravitacional, que teóricamente era algo completamente imposible, pero la teoría de Kaluza y Klein, mediante los postulados que utilizaba Einstein con las dimensiones, el espacio y tiempo y la relatividad, definitivamente sí se podía unificar la gravedad con otras fuerzas.
Actualmente, la teoría de cuerdas es una de las teorías que se basó de las ideas que propuso Kaluza y Klein en su teoría. La teoría de cuerdas sostiene que existen múltiples dimensiones en el universo. Igualmente, la teoría de supercuerdas propone que en el universo sí se pueden unificar las fuerzas fundamentales utilizando el modelo estándar de la física de partículas. Pero la teoría de cuerdas y la teoría de supercuerdas también tienen un deficiente matemático, ya que no incluyeron a la gravedad como una fuerza. Pero con la investigación científica avanzada que se ha dado en la física, podemos encontrar a la teoría de la gravedad cuántica de bucles, la cual sostiene que la gravedad es una fuerza microscópica, pero muy importante para el funcionamiento del universo. Entre la teoría de la gravedad cuántica de bucles y la teoría de cuerdas fueron basadas a partir de la teoría de Kaluza y Klein. En la física ha existido una incógnita que no se ha podido resolver a lo largo de todos los siglos. Científicos como Albert Einstein y Stephen Hawking han querido desarrollar sus conocimientos más avanzados para encontrar la gran teoría del todo, la cual hasta el momento no ha sido descubierta. La teoría del todo no se trata de solo ponerla como una teoría en los libros. La teoría del todo lo que quiere es que los científicos y los físicos entiendan cómo fue el origen del universo, cómo es el funcionamiento de los átomos y las partículas subatómicas en todo el universo y si existen los agujeros negros mediante otras dimensiones que no sean las tres que ya conocemos. Todo este concepto lo hicieron Kaluza y Klein con su teoría y fue una de las primeras en ser opcionada como la gran teoría del todo, ya que la teoría de Kaluza y Klein trataba de unificar las fuerzas fundamentales del universo para explicar cómo los átomos y las partículas son primordiales para el funcionamiento del espacio y el tiempo. Además, que la teoría de Kaluza y Klein hablaba de dimensiones alternas, específicamente 5 dimensiones. Actualmente la teoría de Kaluza y Klein en la comunidad científica se la conoce como las ideas de Kaluza y Klein. ¿Y por qué esta teoría ya no es tan conocida y tan importante en la actualidad? Con la investigación científica que se ha desarrollado han aparecido nuevas teorías importantes que hablan sobre la unificación de las fuerzas fundamentales del universo y sobre las dimensiones que pueden existir en el universo. Entre estas teorías tenemos a la teoría de cuerdas, a la teoría de supercuerdas, la teoría de la gravedad cuántica de bucles y la teoría M. Estas 4 teorías se basaron en la teoría de Kaluza y Klein, pero actualmente la teoría de Kaluza y Klein ya no es tan conocida en la comunidad científica. Esto se da porque la teoría de cuerdas ha modificado todo el conocimiento que propusieron los científicos Kaluza y Klein y lo que hizo fue desarrollar con nuevos conceptos matemáticos, físicos, químicos y biológicos y lo que hizo que esta teoría avanzara más y sea más cuestionada y más famosa a nivel mundial. La teoría de Kaluza y Klein fue un sueño que querían desarrollar estos científicos, ya que la teoría del todo es algo completamente complejo de hacerlo. La teoría de cuerdas y la teoría de supercuerdas vienen de la teoría de Kaluza y Klein, ya que muchos científicos sostienen que esta teoría fue la primera en ser la opcionada para hacer la teoría del todo. Una teoría que explique todos los fenómenos que existen en el universo.
Las ideas de Kaluza y Klein siguen vigentes en la actualidad y muchos investigadores y científicos de todos los laboratorios a nivel mundial siguen haciendo sus investigaciones respectivas para analizar las dimensiones que existen en todo el universo. Además, la teoría del todo trata de unificar las 4 fuerzas fundamentales en un solo concepto o en una sola ecuación. El problema de unificar las 4 fuerzas fundamentales es la gravedad, ya que los científicos sostienen que la gravedad no es una fuerza y la gravedad solo es un concepto teórico hecho en hipótesis y no en leyes. La gravedad es un término que es muy cuestionado y se sigue cuestionando. El gravitón es la partícula hipotética de la gravedad, la cual sostiene que la gravedad no solo está en el universo presente como una fuerza, sino también como una partícula. Entonces, el gravitón, la teoría de la gravedad cuántica de bucles, que son los aliados más perfectos para unificar la gravedad con las demás fuerzas fundamentales del universo, se basaron específicamente en la teoría de Kaluza y Klein. Estos 2 científicos fueron muy importantes para la investigación científica de la física teórica y la física cuántica en el siglo XX. Muchos libros hablan sobre cómo estos científicos desarrollaron sus postulados. Y es que básicamente Kaluza y Klein se basaron en algunos postulados de la teoría de la relatividad del científico Albert Einstein, el cual decía que en el universo no solo existen 3 dimensiones, sino más dimensiones en el espacio y tiempo. Utilizaron los conceptos, las definiciones y los postulados que hizo Albert Einstein y lo unificaron para desarrollar nuevas definiciones con las fuerzas fundamentales. El modelo estándar de la física de partículas es primordial, pero actualmente no unifica las 4 fuerzas que se necesita saber. Al momento que los científicos logren descubrir y logren desarrollar una ecuación, una teoría o una ley que unifique las 4 fuerzas fundamentales del universo, se logrará comprender cómo fue el origen del universo y cómo es el funcionamiento actualmente del universo. Sea el modelo estándar de la física de partículas, la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas, la teoría M, la teoría de la gravedad cuántica de bucles o el gravitón. Todas estas teorías vienen de los postulados y de las ideas que propusieron Kaluza y Klein en su teoría. Actualmente la teoría de Kaluza y Klein ya no es una teoría tan importante, tan escuchada, tan conocida, pero a base de esta teoría científica aparecieron otras grandes teorías que actualmente son las más importantes en la rama de la física. Muchos investigadores y muchos científicos a nivel mundial siguen utilizando la teoría de Kaluza y Klein, ya que comprender la unificación de la fuerza electromagnética con la fuerza gravitacional puede ser algo completamente importante para la ciencia. Las unificaciones han sido muy importantes en la ciencia, tal es el caso del electromagnetismo. Este término proviene de 2 palabras, la electricidad y el magnetismo. Estas 2 palabras fueron unificadas por el científico James Clerk Maxwell. El resultado de la unificación entre la electricidad y el magnetismo dio el electromagnetismo, que fue una de las unificaciones más importantes en la física a lo largo de toda la historia. No fue la única unificación que se dio en la física, también encontramos la definición del espacio y tiempo que fue desarrollado por Einstein, el cual es un concepto de unificación impresionante. No tampoco fue
la última unificación que hubo en la ciencia. Encontramos también en el modelo estándar de la física de partículas la unificación de la fuerza electromagnética con la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Las tres unificaciones de estas fuerzas en el modelo estándar ha sido impresionante. Pero actualmente la gran incógnita de todos los científicos es unificar todas las fuerzas, incluyendo la gravedad. ¿Y por qué? En la teoría de la relatividad de Einstein se unifica el espacio y tiempo, se modificó la gravedad y se hacen las investigaciones a grandes escalas, galaxias, el universo en general. Pero se olvidaron de las partículas, de los átomos, de las células, de los objetos más microscópicos que pueden haber en el universo, que son millones de millones, que científicamente se lo podría decir incontables. La teoría de la relatividad unifica la gravedad, el espacio y el tiempo, pero no incluye a las partículas, que son la gran base del origen de este universo. En cambio, la mecánica cuántica sí utiliza todos estos conceptos impresionantes de las partículas, los átomos, como son muchísimos en todo el universo. Hace sus investigaciones con los electrones, protones y neutrones y también con las antipartículas, pero no incluye a la gravedad. Entonces, la teoría de la relatividad unifica un cierto tipo de conceptos de la física y la mecánica cuántica hace lo mismo, unifica un cierto tipo de conceptos. La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica fueron rivales a principios del siglo XX y muchos científicos dijeron que su ideología era relativista en defensa de los conceptos teóricos que hizo Einstein, mientras tanto que otros científicos se basaban en la investigación cuántica que fue desarrollada por el científico alemán Max Planck. En todo este concepto de rivalidad de quién gobierna las leyes de la física en el universo, la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica, aparecieron nuevas teorías que definían de mejor manera cómo puede ser la gran unificación. Aquí apareció la teoría de Kaluza y Klein, la cual fue impresionante porque unificó la fuerza electromagnética, que es a un nivel macroscópico, con la fuerza gravitacional, que se lo ve científicamente a nivel microscópico. También definió la teoría de Kaluza y Klein más dimensiones en el universo, lo que no hacía la mecánica cuántica. Pero entre la teoría de la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica de Max Planck y la teoría de Kaluza y Klein, aún quedaban muchas incógnitas en la ciencia. Por lo tanto, aparecieron nuevos conceptos y nuevas teorías en la física moderna, como los agujeros negros y los agujeros de gusano, los cuales son términos complejos de la física que explican cuáles son las dimensiones de todo el universo. Actualmente sigue la gran incógnita de unificar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica y explicar las dimensiones mediante los agujeros negros o los agujeros de gusano. Queda claro que la teoría de Kaluza y Klein fue una de las primeras teorías científicas en ser opcionada para ser la gran teoría del todo. Actualmente la teoría de Kaluza y Klein ha sido ocultada por otras teorías llamadas con otros nombres, como la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas o la teoría M. Los físicos y los científicos de todo el mundo sostienen que la teoría de Kaluza y Klein jamás va a morir, porque sigue siendo una gran investigación para la ciencia y la física. La teoría de Kaluza y Klein no solo quedará como una teoría, también quedará como un objeto de historia para la ciencia, ya que gracias a la teoría de Kaluza y Klein aparecieron nuevos conceptos, definiciones y términos en la física.
La teoría de Kaluza y Klein sigue siendo impresionante y ha dado el paso a nuevas experiencias en el conocimiento científico para la humanidad.